pie y vamos a orar. Si hay algún enfermo o alguna necesidad que haya en sus casas también, oremos por ello. Padre, te damos gracias, Señor, porque en ti hay sanidad, en ti, Señor, Padre, hay una restauración total, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que, Padre, tú obres a favor de este niño, de Nelson Ezequiel Roche González, que mi Dios, Padre, este trasplante sea todo un éxito, Señor. Y también te pido por todos aquellos que están enfermos, los que tienen diabetes, los que tienen problemas, Señor, Padre, con sus nervios, dolores de cabeza, Señor, o alguna situación que los esté afectando, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú sanes completamente a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ahora sí invito a nuestro hermano Arturo porque ya se nos pasó el tiempo. Vamos a escuchar, vamos a alimentarnos ahora sí de la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente, buenos días. Ahora sí. Buenos días, hermanos y hermanas. Pues la Biblia siempre nos exhorta a que busquemos primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, y todo lo demás. Entonces, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, creo que lo primero vamos a darle gracias a Dios por este privilegio de estar aquí nuevamente. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos concede la vida, la salud, el tiempo, el espacio y este lugar, que cada vez lo veo más hermoso, cada vez lo veo mejor, cada vez veo que la bendición sigue y sigue y sigue. Dice, te seguirán todos los días de tu vida, y aquí estamos, ¿verdad? Vemos cada día el Señor añadiendo bendición. Gracias a nuestro Padre, a los pastores, líderes de este hermoso grupo, esta congregación. Gracias a... Yo quiero en esta mañana agradecer mucho, así bastante, mi agradecimiento del grupo de oración. Yo sé que oran por un servidor, y creo que también la gracia de Dios que hoy se manifiesta es producto de ese esfuerzo grande que hacen mis hermanos de estar orando diario, y de una manera constante y respetuosamente en un horario que no lo detiene nada, ¿no? Gracias, mis hermanas y mis hermanos del grupo de oración. También tengo que agradecer al grupo de multimedia, que me da gusto ahora verlos ya ahora sí en vivo. Aquí está mi hermana Lili, está Juan, están todos. Eso es también motivo de gratitud a nuestro Dios de que Dios ya está restaurando, está restableciendo, está reseteando algunas cosas, ¿verdad?, que son necesarias, que solamente Él las puede hacer. Y también gracias a Dios por mis hermanos, por la vida de usted, por mi hermana, mi hermano, ustedes que están aquí. Gracias, de verdad doy gracias a Dios por su vida, porque están aquí, su gracia les alcanzó y fueron invitados por Él. Hay un versículo 29 o 30 que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Entonces, por eso, por Él estamos aquí, ¿verdad? Porque somos de Él, y porque para Él son todas las cosas. Ese para implica propósito. Tú estás aquí y yo estoy aquí con un propósito. Y todos los que están conectados también incluyen el para. Para Él son todas las cosas. Entonces, hay un propósito en esta mañana. ¿Y qué te parece si juntos oramos pidiéndole a Dios su dirección para que siga bendiciendo aún más y seamos alimentados de ese pan de vida que Él nos da, y que podamos salir de ese lugar, atravesar esa puerta, podamos salir revestidos, sí, de su gracia, pero también alimentados, fortalecidos, edificados, y sobre todo, repito, fortalecidos, para que a partir que salgamos de esta puerta empieza nuestro andar con Él,
inclusive empieza nuestro servicio hacia el prójimo, como decíamos hace rato, y empieza nuestra vida que Él va a ir requiriendo y demandando de ti y de mí durante toda la semana. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios Todopoderoso, porque en tu misericordia tan grande, Señor, que en cada momento de nuestra vida lo manifiestas, tienes a bien hoy levantarnos con vida, darnos la bendición de estar en este hermoso lugar, que tú lo has levantado, Señor, con el propósito, Señor, de que tu pueblo se reúna aquí, cómodamente instalado, Señor, estamos todos, y es un motivo de gratitud, bendito Dios. Gracias. Todos los que estamos aquí te decimos gracias en esta mañana, por la familia, por los amigos, por el sustento, el alimento, el techo, el vestido, por todos y todas y cada una de las cosas que tú, en amor, día con día nos das, bendito Dios. Y en esta mañana, después de agradecerte, Señor, una petición sola hay en nuestro corazón en esta mañana. Te pedimos que te quedes con nosotros en este momento en que tu palabra va a ser expuesta y que solamente tu Santo Espíritu esté hablándonos a cada uno de nosotros, exhortándonos, animándonos, edificándonos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, bendito Dios. Ayúdanos a entenderla, a poder discernir sabiamente sobre ella. Y a partir de este momento, Dios, te pido que me ayudes para que todo pensamiento de índole, Señor, filosófico, humano, se han quitado de medio de nosotros y solamente fluya, Señor, lo que tú quieras que escuchemos, que tú quieras darnos, sobre todo, Padre, que podamos ser dignos, Señor, de recibir tu gracia en esta mañana, bendito Dios. Ayúdanos a leer tu palabra, a meditar en ella. Enséñanos, Señor, queremos aprender de ti. Y ayúdanos también a aplicarla en nuestro diario vivir, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy, por cuestiones de título, tuvimos a bien ponerle por nombre, Conociendo a nuestro Dios. Y conociendo, ya en sí es un gerundio, ¿no? Es una constante. Tú y yo tenemos que estar constantemente conociendo a nuestro Dios. Mientras más conocemos a una persona, más la vamos estimando, más la vamos amando, más la vamos incluso hasta comprendiendo su carácter, su forma de ser, ¿no? Y eso pasa con nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Vamos conociendo a Dios, vamos conociendo su carácter, vamos conociendo cómo actúa Él y nos vamos revitalizando, ¿no? Nos vamos tomando fuerzas nuevas y sobre todo vamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de Él. Por eso se llama conociendo a nuestro Dios. Es importante que tú y yo conozcamos a nuestro Dios a través de su palabra, ¿verdad? El Señor Jesucristo declaró, claramente dijo, y conoceréis la verdad, conoceréis la verdad. Tú y yo tenemos que conocer esa verdad y esa verdad os hará libres. Entonces, para vivir en la libertad que Cristo ofrece es necesario conocer a Dios, conocer la verdad. Y esa verdad es el mismo Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Entonces, hoy en esta mañana te invito a que abras tu Biblia. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, mi hermano. Busca, si traes Biblia, como la que trae mi hermanita aquí al frente, que trae su Biblia tradicional, ¿verdad? La buena. Yo tengo en la casa igual mi Biblia. Ahorita por cuestiones de traslado tengo que usar este, pero tienes tu Biblia en tu casa, léela. Y si la traes aquí, ábrela. Capítulo 7 de Lucas. Si la tienes electrónica también, búscala rápidamente ahí en tu tablet, en tu teléfono. Lucas 7. Lucas 7, vamos a leer del versículo 1 hasta el 16, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Del 1 al 16, para aprovechar bien el tiempo. Y vamos a empezar. Dice así la palabra de Dios para nosotros que somos su pueblo. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum.
Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Versículo 11, a partir de aquí el 11 es donde vamos a basar. Hasta el 10 es, ahora sí que el contexto lo vamos a usar como referencia, pero a partir del 11, texto bíblico base para el tema de hoy, dice: aconteció después que habías hecho este milagro, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Gracias a Dios por esta porción, ¿verdad? Mis hermanos, este pasaje bíblico, o todo este que leímos desde el primer versículo hasta este versículo 16 o 17, encontramos, mis hermanos, una gran bendición, ¿verdad? Pero algo importante que podemos resaltar es la demostración del control que Jesús tiene sobre todo el universo. En esta ocasión, Jesús demuestra el control que tiene sobre la salud, porque sana a un siervo del centurión, pero también tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Así es el poder de nuestro Dios, ¿verdad? Tiene el control absoluto. Eso nos permite ver la Escritura. Mis hermanos, acabamos de leer en los primeros versículos que Jesús acababa de sanar al siervo de un centurión. Hizo el milagro, declaró una gran verdad, ¿verdad? Nunca he hallado tanta fe ni en Israel. Pues después de haber hecho ese milagro, de sanar a este siervo, sin tocarlo, ni siquiera puso la mano y nada más fue la pura fe de este hombre, ¿no? Dice la palabra de Dios, sin tocarlo, solo por la gran fe del centurión, este siervo fue sanado. Pero ahora, en el segundo caso, el segundo escenario que vemos, que es un poquito más complejo, ahora se encontró con un caso más grave aún. No era un enfermo que había que sanar, sino un caso extremo. Estaba ante un difunto. Ante un difunto. Para cualquier persona, eso significaba algo que ya irremediable, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya falleció, ya murió el joven y punto. Pero para Jesús no. Para Jesús, que es el amo y Señor de todo, sí tenía
remedio, sí había solución a ese problema. Lo vamos a ir viendo. Y vamos a repetir un poquito, imaginando la escena. Ya la leímos, vamos a tratar de imaginarla, ¿verdad? La escena, ya lo leímos, es la entrada a una aldea que se llamaba Naín, un pueblo pequeño. Dice la Escritura, repasando lo que leímos, que muchos discípulos iban con él. El Señor Jesucristo siempre traía gente atrás de él, ¿verdad? Y en esta ocasión no era la excepción, venían muchos discípulos y no solamente ellos, sino una gran multitud. Lo dice la Biblia, no lo estoy inventando. Dice, muchos discípulos y una gran multitud acompañaban a Jesús, y de pronto un difunto, no era cualquier difunto, no era cualquier persona que se había muerto, era el hijo único de una viuda. O sea, el solo hecho de ser un difunto yo considero que sí era doloroso, era problemático. Pero agregando esos elementos de que era el hijo único de una viuda, podemos dimensionar lo que eso significaba, ¿no? El solo hecho de que sea viuda, ya la mujer estaba en total estado de indefensión. En esos tiempos en que el Señor Jesús anduvo en esa tierra, el hecho de que fuera una viuda, una mujer viuda, era sinónimo de escasez, de pobreza, ¿no? De escasez, de poca, como dicen, de pocos recursos, y la mujer viuda seguramente estaba pasando estragos por ser viuda. Se le había muerto su esposo. Y no solamente, sino que ahora se le muere el hijo varón, lo que pudiera haber significado que ante la ausencia del padre, ante la ausencia del marido, el hijo pudiera hacer labores de ayuda hacia su madre para poder obtener el sustento diario, ¿no? Al fin y al cabo era varón y podía hacer actividades que pudieran contribuir a los gastos del hogar o para ayudar a su madre, ¿no? Pero, oh sorpresa, ¿no? Resulta que también, aparte de que se le muere su esposo, también se le muere el hijo a esta mujer. Entonces vemos la escena que mucha gente, dice la Biblia, que mucha gente iba con ella. Aparte de que podemos ver que era hijo único, dice la palabra de Dios que hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, mucha gente le iba acompañando. Pero si tú y yo analizamos bien puntualmente este pasaje, la Biblia dice que o no da ningún dato de que la mujer fuera hablando con alguien o llorando o dialogando. No, nada más dice que iba acompañada de mucha gente con su dolor, ¿verdad? Y mis hermanos, repito, el hecho de que haya perdido a su esposo significaba gran cosa, pero ahora también su hijo, más complicado era la vida para esta mujer. Y digo porque en aquellos tiempos, mis hermanos, ser viuda era sinónimo de pobreza y era también sinónimo de marginación. Porque, digo, en aquellos años o aquel tiempo que pudiéramos pensar que hubieran empleos para una mujer era muy, muy difícil. Por la misma marginación de ese entonces, por la misma cultura que se vivía. No había como ahora en nuestros tiempos en que gracias a Dios, ¿verdad? Ahorita somos una sociedad civilizada y hoy en día hay empleos para la mujer. Hoy mis hermanas, muchas yo las conozco, son guerreras doble esforzadas porque cumplen en el hogar, cumplen con los hijos, cumplen con su esposo y aunado a ello todavía tienen un empleo. Gracias a Dios que hay empleos para las mujeres, ¿verdad? Y empleos hasta cierto punto bien remunerados. Al fin y al cabo hay oportunidad de obtener ingresos y es más, yo considero que todavía falta muchísimo para hacer por ellas, ¿no? Hoy en día ya hay avances, ya se han hecho muchas cosas, leyes en favor de la mujer, pero todavía falta mucho, nos falta mucho como sociedad apoyarlas, darles la oportunidad y sobre todo darle el lugar que dignamente merecen. Pero en esos años no había eso, no había empleos para la mujer. Entonces la mujer, por eso podemos pensar que ante la situación, la viuda, si comparamos la viuda
y yo digo que estaba en total estado de shock y daba envuelta en su problema, porque podemos comparar. Miren, vamos a regresar al pasaje. El caso del centurión, dice la palabra de Dios que el Señor le había hablado a la gente, y cuando el centurión, dice el versículo 3 del capítulo 7, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, dice que el centurión envió a unos ancianos de los judíos rogándole ¿qué cosa? Rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este hombre poderoso tenía los recursos como para poderle decir a los judíos. Era un hombre no solamente poderoso, sino influyente de aquel entonces, que podía decirle a los judíos: por favor, háganme ustedes el favor de ir a hablar con él. Yo conozco la fama de él, yo sé que él puede venir y puede sanar a mi siervo. Tenía ese poder, esa influencia en las personas, y lo hizo. Lo admirable de este hombre que teniendo esa facultad lo hizo. Y no solamente eso, mis hermanos, sino que cuando él dice la palabra, el versículo 6, que cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión envió a Jesús unos amigos. Si tú repasas el versículo, en el versículo 6 dice, envió a él, o sea, a Jesús, unos amigos. No solamente mandó a unos judíos para que a través de ellos pudiera él tener acceso a su petición, sino que ya después, cuando ve venir a Jesús, no conforme con los judíos, manda a sus amigos y les dice el Señor que no es digno de que entres a su casa, ¿no? Pero la comparación que presentar a ustedes esta mañana es cómo este hombre influyente, pudiente, como decimos actualmente, ¿verdad? Gozando de una posición económica y social especial, tuvo a bien interceder por su siervo, abogar por su siervo, atender la necesidad de su siervo, y todo lo que tenía a su alcance, su influyentismo, su poder de convocatoria, y movió gente y buscó a Jesús. Con todo su poder él buscó a Jesús y dijo: díganle que venga, porque él es el bueno, ¿no? Él puede sanar. Y es más, ya cuando estaba cerca, vayan ustedes, mis amigos, acérquense y díganle que por favor no entre a la casa, porque yo no soy digno. Fíjense nada más el tamaño de la fe de este hombre, ¿no? Poderoso. Pero en el caso de la pobre viuda no era así. La pobre viuda no tenía ni el poder económico del centurión, no estaba, como decimos aquí en México, tan palanca con los judíos, porque no tenía ese acercamiento, y no tenía amigos. A pesar de que estaba rodeada de mucha gente, la viuda la vemos caminando, caminando y caminando. Y la pobre mujer, en medio de ese dolor, de saber que era el último adiós de su hijo, que era el momento más difícil, mis hermanos, de despedir a un ser amado, es cuando te vas dirigiendo a ese último adiós, ¿no? Pues la mujer, en medio de ese dolor, en medio de ese espantoso dolor, su cabeza va también pensando no solamente en el presente, en el dolor y lo que está sufriendo, seguramente está pensando en el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? No tengo esposo que me ayude, que me mantenga, que me sostenga. No tengo, mi hijo tampoco lo tengo, ¿no? Entonces, no solamente viviendo el dolor presente, sino que su mente pensando en qué va a pasar, qué va a suceder ahora, ¿no? Por eso la mujer no habla, no se sabe nada de ella, nada más dice que iba rodeada de mucha gente. Y yo quiero pensar que la mujer iba muy consternada, muy consternada, porque la palabra de Dios dice la palabra de Dios que cuando, el versículo 13, dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Tuvo que haber venido la mujer deshecha, destrozada, aturdida, trastornada, por decir de alguna forma más extrema, ¿no? No iba en sí, vaya, y no era para menos, ¿no? Dice la palabra de Dios que el Señor, cuando la vio, el Señor la vio y se compadece de ella. En medio de ese llanto, en medio de ese, lo único que hacía, creo, esta mujer era llorar, porque dice la palabra de Dios que él cuando se acerca le dice: no llores. Es lo único que podemos saber de esa mujer. Sabemos que iba llorando, era lo único. Y es lo único que puedes hacer cuando estás viviendo una experiencia de este tipo, ¿no? Perdón, hermanos.
Y entonces el Señor Jesús la ve, se compadece de ella y le dice solamente 2 palabras, le dice: no llores. Pero ese no llores, mis hermanos, aunque se ven así como lo estamos leyendo ahí, literalmente 2 palabras, muy cortas, por cierto, no llores, implicaba muchísimo en ese momento, porque venían ¿de quién? De Jesús. Y ese no llores, mis hermanos, podemos traducirlo en no solamente sí, no llores como tal, pero también significa ánimo, ¿verdad? Exhortación, fortaleza, muchas cosas, ¿no? No solamente es el no llores, sino significaba muchísimo cuando atraviesas ese tipo de problemas, que alguien venga a ti, te consuele y te diga: ánimo, estoy contigo, todo va a estar bien, de tal forma que te invito a que dejes de llorar. Son palabras de verdad grandes, valuables, especiales, ¿no? Pues esta mujer recibió de parte del mismo Jesús esa exhortación. No solamente un consuelo, sino una exhortación como tal, al decirle: no llores. Y me atrevo a decir hasta incluso una orden: no llores. Así categórico el Señor, ¿verdad? No llores. Casi una orden divina, en ese caso, porque así lo era, de parte de Jesús, ¿verdad? No llores. Dice la palabra de Dios en el versículo 14: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Dice la palabra que detuvieron. Y aquí yo quisiera hacer un poquito de énfasis. A veces el hecho de, por eso se llama conociendo a nuestro Dios, cuando conocemos a Dios, mis hermanos, y lo vamos en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana, es claro, hay una petición: ven y sana a mi siervo que está enfermo, ¿no? ¿Hubo petición? Sí. ¿Podemos pensar que hubo oración? Sí. ¿Y tú y yo cuántas veces no hemos orado, así como el centurión intercedió por su siervo? Tú y yo hemos orado, hemos intercedido por gente que necesita el favor de Dios. Y casi me atrevo a pensar que hemos orado como los judíos: Señor, apiádate de esa persona, él es un hombre santo, es una mujer, una sierva tuya. Y empezamos a declararle al Señor lo que él ya sabe, ¿verdad? Pero nosotros nos mueve tanto el corazón y le decimos: Señor, ayuda a este joven que está enfermo. Es un joven activo en la iglesia, necesita de tu mano, sánalo. Mira, él es líder entre los jóvenes. O este hermano es ayudante del pastor y siempre está presto. Y esta hermana siempre ayudando a las hermanas en todo. Ayúdala. Y empezamos a resaltar todas las cualidades que la gracia de Dios ha permitido sobre esa persona. Y hacemos la intercesión y así como Jesús, sin decir ninguna palabra, solamente acude y actúa. Muchas veces, a través de esa intercesión, Dios muestra sus maravillas y corresponde y da la bendición que tú y yo pedimos, ¿no? En el caso de este siervo, dice la Biblia así claramente que fue sanado, porque alguien intercedió por él, y en este caso era el centurión, ¿verdad? Su amo, su patrón. Pero no solamente fue el patrón que dio, sino los judíos, los amigos de ese señor, ¿verdad? Todo un grupo de gente. Por eso en esta mañana yo decía: doy gracias a Dios por mis hermanos de oración, porque yo sé que detrás de todo esto hay un grupo de gente que está orando, hay un grupo de multimedia que está favoreciendo para que todo fluya a la hora del servicio, hay un grupo de alabanza que selecciona los cantos, hay un todo aquí, un grupo de servicio, ¿no? Y Dios va disponiendo de todo, así como el centurión dispuso de todo para bendecir a alguien, Dios también va a disponer de tu vida y mi vida para que alguien más pueda ser bendecido y alcanzado. Y si en esta mañana tú recuerdas que hay algún amigo, algún familiar que está hospitalizado, si puedes, ora por él, ¿sí? Ora por sus familiares, si puedes, dentro de las normas y de lo permitido, puedes visitarlo ahí en el hospital con todas el protocolo de seguridad. Ve y visítalo, habla del amor de Dios, compártele la palabra, muéstrate amigo con él, con ella. Así como estos amigos del centurión acudieron y se mostraron amigos, tú también y yo también estamos obligados a hacer esa acción. Pero mira, aquí vemos a Jesús actuando en atención a una petición.
¿Y cuántas veces tú y yo no hemos visto a Jesús actuando en atención a nuestras oraciones? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces Dios ha respondido y nos gozamos y pasamos al frente y damos gracias a Dios porque Dios escuchó la oración y nos sentimos contentos y gozosos, ¿verdad? Pero mira, si tú y yo analizamos a partir del versículo 11, dice la palabra de Dios y específicamente el versículo 13 del capítulo 7 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y aquí me gusta mucho Lucas, porque Lucas no dice y cuando Jesús la vio, Lucas dice cuando el Señor, ¿verdad? Le da una importancia de quién era Jesús. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. No hubo, mis hermanos, como ella no gozaba del poder como el centurión, no hubo nadie que abogara por esta pobre viuda. Ella no tuvo acceso a algún influyente que fuera y hablara: oye, yo soy centurión y como tengo el poder porque le he favorecido con una sinagoga y todo, pues me voy a valer de mis amigos los judíos para que vayan y hablen con él. La pobre mujer no tenía ese poder, no tenía, yo me atrevo a pensar que no tenía ni siquiera recursos económicos, menos un poder de esa capacidad, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, aquí vemos cómo Dios, algo que podemos conocer de Dios, porque el tema se llama Conociendo a Dios, es su amor, su soberanía. Dios es soberano. Y Dios acude y responde a una solicitud de nuestra oración, sí. Pero también, cuando ve una necesidad, no necesariamente hubo una oración aquí, una solicitud de parte de la viuda, sino que el corazón de Dios, la esencia de Dios, el amor, porque Dios es amor, fue lo que movió a Jesús y se... Aquí no hubo una sola persona que dijera: fíjate que hay una pobre viuda que necesita consuelo. Ya no que resucite a su hijo, consuelo. Nadie, al menos el pasaje dice que iba la pobre mujer rodeada de una multitud, pero nadie fue capaz de decirle: mujer, Jesús te va a ayudar, o Jesús ven y ayuda, ¿no? Pero Dios permite que estas cosas pasen para que veamos y conozcamos a nuestro Dios y qué clase de Dios tenemos tú y yo. Un Dios inigualable, como cantamos hace rato, ¿no? Invencible, Dios incomparable, Dios invencible. Todo eso que cantamos hace rato es exactamente las características, el carácter de nuestro Dios. Y nos lo muestra en este pasaje, dice que se compadece de ella. Y lo primero que le dice a esta mujer, que tiene no solamente, repito, el dolor emocional de la tristeza, de la ausencia, de la nostalgia, que ya no está ni su esposo ni su hijo, tiene también la preocupación de todo el porvenir, ¿verdad? Lo que viene. ¿Cómo me voy a sostener en esta vida? En medio de toda esa situación, la pobre mujer, su cabeza creo que estaba totalmente perturbada. Aparece el Señor. Y mi hermano, esta escritura nos permite ver y es un ejemplo de que Jesús siempre en su amor, en su misericordia, se preocupa por la gente desprotegida o menos favorecida. En este caso, la viuda era menos favorecida si lo comparamos con el centurión. Dios nos muestra aquí, con el ejemplo de Jesús, que Dios se preocupa siempre por la persona que necesita de Él. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Y ese es un ejemplo, ¿no? Dice la palabra de Dios que tanto era la perturbada que estaba su mente, que esta mujer seguramente pudo haberse enterado de Jesús, pero no tuvo ni siquiera el ánimo de clamar y decirle: ten piedad de mí o ayúdame, ¿no? No hubo esa oportunidad, o al menos la Escritura no lo deja ver. Pero Jesús comprendía el dolor de esta mujer, porque dice: se compadeció. El compadecerse significa que te pones en los zapatos de esa persona, te pones al lado de ella y sufres, lloras, sientes el dolor de esa persona, ¿no? Y repito, aquí es la importancia de que cómo Dios nos bendice a veces. Y así como la mujer, por estar metida ella en tanta perturbación, no se da cuenta que Jesús va. Así nosotros muchas veces estamos tan metidos en nuestro problema, en nuestra situación, y no nos damos cuenta de que Jesús está cerca. Pero no obstante eso, Jesús sí se da cuenta de nosotros y de la situación que estamos viviendo, y Él
sin que tú lo llames, sin que alguien interceda por ti o por esa persona, Él se acerca al hombre o a la mujer necesitada. Dios siempre busca al hombre, y más cuando está en medio de una situación caótica, problemática, dolorosa. Dios siempre se aparecerá en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Y se compadeció, dice la palabra, ¿no? Qué hermoso. Y aquí me gusta mucho este pasaje porque regreso y voy y comparo el caso del centurión que tenía amigos. Y yo a veces, ahora que comprendo y conozco ese pasaje y conozco a Dios, me llamó mucho la atención esa amigos, y lo subrayé, yo sí lo subrayé, y dije importancia de amigos, porque a veces en medio del dolor no vemos físicamente a Jesús diciendo no llores, pero créame que Dios aparece en nuestra vida cuando necesitamos que alguien nos diga no llores. Y a veces Dios es a través del pastor, que es mi amigo, mi hermana Flor, de muchos hermanos y amigos que son apreciados, muchos, no puedo nombrarlos porque son muchos, pero yo sé que ellos se sienten aludidos. Y créanme que Dios llega, te consuela, mitiga el dolor, te anima y te ordena, no llores. Y repito, la importancia de tener amigos. En medio del dolor, mis hermanos, de verdad que Dios sorprende. Hay incluso una amistad, una persona que yo quiero mucho, una amistad que hace muchos años yo no pensé ni siquiera volverla a contactar. Dios la puso precisamente justo cuando se requiere que alguien te diga, mira, yo estoy contigo, voy a llorar contigo, voy a orar por ti y vamos a salir adelante. No me dijo, vas a salir, vamos a salir adelante. Eso significa acompañamiento, ¿no? Y repito, muchos años, estoy hablando de casi 40 años quizá. Y esta persona a quien yo aprecio y quiero mucho, Dios la volvió a poner en camino, ¿no? Y yo puedo ver cómo Dios pone en tu vida, en mi vida y en la vida de la gente que necesita de Él todo para consolarnos, animarnos y decirnos, no llores. Y mi hermano, lo que sigue después de esto de no llores, dice la palabra de Dios, que después que le dice no llores, versículo 14 dice, y acercándose, tocó el féretro. Porque Dios primero consuela a la mujer, pero Él sabe que no basta con el solo no llores, hay algo que hacer. El problema no es tanto que si ella llora o no llora. El Señor dice, te voy a consolar, te voy a exhortar, te voy a ordenar que no llores, pero hay que hacer algo para que tu problema sea resuelto. Y Jesús, siempre, mi hermano, siempre, quiero hacer énfasis en esto, siempre sabe dónde está la solución a tu problema o a mi problema o el problema de cualquier persona que necesita de Él. El problema sí estaba en el corazón, había dolor y todo, pero el problema era que había fallecido su hijo. Entonces el Señor va y toca el féretro, toca exactamente, pone su mano, su diestra, donde tenía que ponerla para solucionar el problema de la viuda, resucitar al joven. Y Dios, mi hermano, con su poder, con su diestra, siempre va a tocar esa área de nuestra vida donde está el problema, para que tú y yo podamos ser libres y se resuelvan los problemas y podamos vivir en la dimensión que Él quiere que vivamos. Muchas veces estamos viviendo como la viuda en una situación difícil en la vida, problemática, y Dios se acerca a nuestra vida sin que lo invoquemos, sin que lo invitemos, solamente su pura gracia se aparece un buen día en tu vida a través de un mensaje, a través de una meditación, a través de una invitación a un grupo de mujeres, a través de una alabanza grabada en un CD, en tu auto. Dios se acerca y te dice, no llores, tranquilo, esto tiene solución. Mi hermano, la actitud que debemos asumir tú y yo, y que esto aprendemos en esta mañana, es la actitud que asume la viuda. La viuda no pronuncia ni una sola palabra,
escucha el no llores y la Biblia dice que la mujer no hace nada. Es más, no solamente no habla, no hace nada, pero deja actuar a Jesús. Lo deja en silencio. Aprendemos de esta vida que muchas veces tú y yo en silencio te deja a Jesús y que toque donde tenga que tocar. El área de tu vida, de mi vida, o la situación que Él necesita resolver, tú y yo, aunque nos duela a veces, tenemos que dejar que Él toque. Tenemos que sentir ese toque de su diestra exactamente en el lugar donde se necesita para que se resuelva el problema que tenemos enfrente y que necesitamos que solamente Él lo puede resolver. Dice la palabra que tocó el féretro y fíjense qué pasó cuando toca Él el féretro, dice, y los que lo llevaban se detuvieron. Por eso repito, tenemos que dejar actuar. Se detienen y dejan el total control y poder. ¿A quién? A Jesús. Se detienen esta gente, dice, y se detuvieron, se detienen y le dice al joven, joven, a ti te digo, levántate, con ese poder único que Dios tiene para hacer todo lo que Él quiera, poder sobre la vida, sobre la salud y sobre la muerte, le dice al joven, a ti te digo, levántate. Una orden ya, firme, imperativa. Entonces, versículo 15, se incorporó el que había muerto, había pasado, ya no estaba muerto, estaba vivo, y comenzó a hablar. El joven empezó a hablar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y lo dio a su madre. Y esa expresión de lo dio a su madre es como diciéndole, aquí está resuelto tu problema, aquí está tu hijo, ¿no? Lo dio a su madre es como decirle, toma, ahora sí, ya no llores. No sé si a ti alguna vez te ha pasado una situación, yo cuando estaba pequeño y a veces vivía una situación difícil, venía mi madre o mi papá y ya cuando se superaban las cosas me abrazaba y me apapachaba y decía, ya, hombre, ya, no, ya pasó. Yo quiero pensar que al entregarlo a su hijo, seguramente el Señor no lo dice, pero a mí me gusta mucho parafrasear. Puedo imaginar al Señor Jesús diciéndole a la vida, aquí está tu hijo, ya no llores, ya pasó todo, de hoy en adelante las cosas son de bendición. Y mis hermanos, eso me lleva a mí, de verdad, a meditar en la palabra de Dios y conocer lo maravilloso que es el Señor. Y miren, dice la palabra de Dios que cuando Él lo entrega a su madre, versículo 16, todos tuvieron miedo. Esa fue la reacción. Primero tuvieron miedo, pero inmediatamente glorificaron a Dios, le dieron la gloria a Dios y reconocieron que solamente Dios puede hacer ese tipo de cosas, resolver el problema, quitar el llanto, quitar el dolor y restaurar lo que haya que restaurar, nuestra área de nuestra vida. Muchas veces estamos luchando con una área de nuestra vida que nos impide tener esa bendición tan grande que Dios quiere darnos y tenemos que dejar que Él toque lo que Él necesita tocar. En este caso era el féretro. Para resolverle la vida a la mujer era necesario tocar el féretro. En esta mañana, ¿qué necesita tocar el Señor de nosotros? Y que tú y yo tenemos que dejarlo, así como la viuda dejó al Señor Jesús actuar en silencio, tenemos que dejarlo actuar a Él en nuestras vidas en silencio. Y aquí no hay una petición, aquí es dejar que Él actúe. Dejar que Él actúe, mis hermanos. Dice la palabra, mis hermanos, hay un versículo. Dice el versículo en 1 Timoteo 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, la mano de Dios que necesita ser tocada a una área de nuestra vida misma, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A veces nos esperamos y no dejamos actuar al Señor, y es necesario que como la viuda, en absoluta sumisión y escuchando la voz del Señor que nos dice, calma, no llores, tranquilo, yo voy a resolver, pero déjame actuar. Permite que yo toque lo que tenga que tocar para que tu vida sea resuelta, ¿verdad? Dice, la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así dice la palabra. 1 Timoteo 5, 6 y 7.
Mis hermanos, tenemos que aprender en esta mañana lo importante que es esperar en el Señor, y muchas veces tenemos que hacerlo, mis hermanos, callados, quietos, así como dice la palabra de Dios, que esta gente que llevaba el féretro se detuvo cuando el Señor tocó el féretro, quietos todos, ¿verdad? Sintieron, creo yo, la descarga de poder y se detuvieron automáticamente, se engarrotaron ahí, como decimos, ¿verdad? A mí me hace sonreír porque me emociona el imaginar eso, ¿no? Como todo se para que Dios opere, para que Dios actúe, para que Dios resuelva lo que haya que resolver. Tenemos que aprender eso, mi hermano, de la viuda tenemos que aprender. Del centurión aprendemos la parte importante que es interceder por otros. Tú y yo estamos, como hijos de Dios, estamos invitados a siempre hacer prerrogativas y oraciones en favor de alguien que necesita el favor de Dios, de alguien que necesita ser sanado, de alguien que necesita conocer el plan de Dios, que necesita conocer a Jesús. Tenemos que interceder mucho, ¿verdad? Y tenemos que esforzarnos y seguir. Y si un hermano te pide, quiero que ores por mi esposa porque quiero traerla aquí, yo hoy adquiero ese compromiso, tarea que Dios me dio. Me la voy a llevar porque hay esa petición que Dios puso en medio de mí. Así como el centurión mandó a los judíos y mandó a sus amigos, en esta mañana a mí Dios me dijo, quiero que ores por mi esposa. Una persona me dijo, y yo tengo esa responsabilidad delante de Dios y tengo que hacerlo, ¿eh? Pero también hay momentos en que no hay petición, solamente hay que dejarnos tocar y dejar que Dios actúe, que Dios sea el que haga las cosas para que se resuelvan conforme a la voluntad, conforme a su justicia y conforme a su verdad. Tú y yo tenemos que aprender de la viuda. La actitud de la viuda nos enseña que tiene que hacer oraciones, pero a veces hay momentos en que tenemos que estar quietos y reconocer que Él es Dios. Tenemos que aprender que de la viuda tenemos que aprender muchísimas cosas, mis hermanos. Vamos a concluir, ya el tiempo apremia, creo que son las 12, ¿verdad? Sí. Vamos a concluir, mis hermanos, mis hermanas de allá de Multimedia siempre nos apoyan. Queremos irnos de este lugar convencidos de que Dios siempre está con nosotros de nuestro lado. Muchas veces, por la misma situación que estamos viviendo de apuros, mis hermanos, no tenemos ni ánimo de orar. Seguramente la viuda tenía ese problema, no tenía ánimo ni fuerzas para orar. Muchas veces cuando tenemos un problema fuerte y serio, no podemos estar como el siervo del centurión, tan enfermo, que necesitamos que alguien haga la labor de ir y buscar a Jesús y traerlo. Así estamos a veces enfermos como el siervo, pero muchas veces estamos enfermos y es algo no tan complicado, ¿verdad? Porque es sanación, Dios te sana, pero cuando el problema es como la de esta viuda que no tenía garantizado su futuro y era tal la preocupación que esta mujer ya veía la situación muy difícil. Dice la palabra de Dios, vamos a buscar las conclusiones. Si la ponemos, número 1, podemos concluir en esta mañana y llevarnos siempre presente y recordarlo siempre la importancia de interceder, de pedir a Dios siempre por cualquier necesidad. Observes, dice la palabra de Dios, que Él vio a la mujer y se compadeció de ella, ¿no? Platicaba yo con mi hermano de familia, mi hermano carnal, mi hermano Moisés, y me decía, fíjate que fui al hospital a ver a un amigo que está postrado y le llevamos ayuda. Y le dije, Moisés, esa es precisamente la labor, ¿no? Si te enteras que tu amigo está necesitado de ti y no haces nada, posiblemente no pase nada, pero deja pasar una brillante oportunidad de cumplir con un mandato de parte de Dios y te pierdes la brillante oportunidad de recibir gracia de parte de Dios. Interceder unos por otros, importantísimo. Y siempre busque usted, mi hermana, busque usted, mi hermano, número 2, buscar primero a Dios. El centurión no dudó, dijo, Él es, tráiganlo.
Entonces, a mí muchas veces alguien venía y me hablaba de Jesús en mi juventud, ¿verdad? Y yo decía, no, sí está bonito, pero para luego, ¿no? Estoy muy joven todavía para eso. Y era Jesús mismo que se estaba acercando a mí, a través de esa persona que me hablaba del Evangelio, ¿no? De Jesús. Y yo decía, sí está, pero buenísimo, pero espérenme tantito, ¿no? Pero llegó un momento en que Jesús se acercó a mí en medio de una situación difícil, ¿verdad? Mi padre falleció, Dios usa todo conforme a sus propósitos. Y en medio de esa situación, algo parecido a la viuda, yo decía, bueno, falleció mi papá, yo estoy estudiando, yo tengo que ahora trabajar y estudiar, porque si yo no veo por mí, nadie me va a ver por mí. Y mi mente pensando en el futuro, en el futuro, en el futuro. Y en ese momento se apareció Jesús en mi vida. Y alguien, un evangelista muy famoso me convenció, ¿eh? Dios mismo, no, el Espíritu Santo. Mi mamá en una campaña evangelística en la ciudad de Villahermosa tenía que ir y no tenía con quién ir, y mi hermano mayor me dice, como era hermano mayor, ¿sabes qué? Vas a acompañar a mamá a Villahermosa porque hay una campaña evangelística y tienes que ir. Tienes que ir, no había que refutar porque era el mayor, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que fui contra mi voluntad porque era sabadito alegre, y yo decía, sábado, en una actividad evangelística cuando puedo estar con los cuates acá, ¿no? Yo le tengo mucho afecto a ese parque 27 de febrero ahí en Villahermosa, porque ahí fue en la campaña evangelística con un predicador que se llamó Billy Graham. Ahí Jesús se acercó a mí y lo dejé actuar. Su misericordia no me abandonaba. Salmos 46:10, ¿lo podemos buscar? Salmos 46:10, ¿lo podemos buscar? Salmo 46:10, quiero leerlo con ustedes. Estad quietos. Hay momentos en la vida, hermano, que tú y yo tenemos que estar quietos. Yo esa vez me acuerdo que fue la invitación y yo me quedé engarrotado quieto. Yo no sabía ni qué pasaba en mi ser, ¿eh? Jesús hablándome. Y de repente la invitación del predicador, el que quiera aceptar a Jesús, que venga al frente. Yo voy a hacer una oración personal con él. Y yo pasé al frente. Yo me acuerdo de eso. Fue un 3 de marzo de 1981. Y estuve así quietecito, como dice, estad quietos y conocéis que yo soy Dios. Y yo conocí a Dios. Y la viuda supo quién era el Señor Jesucristo. Y muchas veces la fe implica eso, hermano. Dejar que Jesús se acerque a nuestras vidas y dejar todo en sus manos. Que Él toque lo que tenga que tocar. Dejarlo actuar en silencio, pero con mucha fe. Otra conclusión. A veces, mis hermanos, pareciera que Dios toma decisiones diferentes, ¿verdad? Y en ocasiones incomprensibles para nosotros, pero algo que tenemos que aprender nosotros es confiar. La viuda confió en Él. No llores, le dice, ¿no? Está bien, la exhortación, la orden de no llorar está perfecta, ¿no? Pero, y luego mi futuro, ¿qué va a pasar en lo económico, no? Dios tiene control de todo, hermano. Dios tiene todas las áreas de tu vida, todas las tiene controladas. Y Él quiere que tú las entregues a Él, todas las áreas de tu vida, lo sentimental, lo económico, lo emocional, tus hobbies, todo, entrégaselo a Él y deja que Él actúe, deja que Él vaya tocando cada área de tu vida. Porque así como tocó el féretro, dice la palabra de Dios que el joven le dijo, a ti te digo, levántate. Cada área de tu vida el Señor le va a ir dando vida. Y Él ha prometido darte a ti vida y vida en abundancia. Y te va a decir así como el joven, levántate. A ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Tenemos que confiar en Dios, aunque pareciera que las cosas no son como quisiéramos, incomprensible para nosotros, confiar en Él. Y número 5, y con eso concluimos, todas nuestras necesidades Él las suple siempre. Aún en medio de lo que no entendemos y comprendemos, Él se presenta a veces en silencio compadeciéndose de ti y te dice, déjame actuar, déjame que yo toque esa área de tu vida, entrégamela. Tanto tiempo estás batallando con ella y no la quieres entregar, ahora es el momento, déjame que yo toque ahí. Déjame que yo ponga mi mano ahí.
donde yo necesito que tú seas sanado. Yo dije hace rato reseteado. A veces es necesario que el Señor toque para que nuestra vida sea reseteada, sea reiniciada, pero ahora con una nueva vida, la vida en Cristo, que es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Amén. Mis hermanos, esta palabra así rápidamente expuesta es lo que el Señor nos presenta en esta mañana. Dejemos todo en las manos de Él, dejemos en silencio actuar, entreguémosle todo a Él, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. No sé si está el pastor por aquí. Si está el pastor, no está. Bueno, vamos a terminar, mis hermanos, con una oración. Yo invito a que estemos en pie. Vamos a darle Dice la palabra de Dios que cuando los que llevaban el féretro vieron que el joven se levantó, tuvieron miedo y después, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé la capacidad de discernimiento para saber cuándo debo de orar y pedir y rogar y cuándo debo esperar en Él y dejar, sobre todo importante, cuándo debo dejar yo que Él actúe para que las cosas cambien para bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Estamos hoy agradecidos contigo por tu favor, por tu misericordia, por la fe que pones en nuestros corazones, porque la fe es un don tuyo, Padre, que conforme a ti te place, derrama sobre cada uno de nosotros, Padre. Danos más fe, Señor. Necesitamos de ti. Día a día, cada instante de nuestra vida, Señor, necesitamos de tu presencia. Necesitamos que tú toques cada área de nuestra vida. Nuestros planes, nuestros sueños, todos nuestros anhelos, Padre, nuestros fracasos, todo, Padre, en esta mañana lo ponemos delante de tu presencia para que tú los toques con esa diestra de poder, Señor, que puede sanar, que puede restaurar y que puede levantar, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, un Dios inigualable, un Dios poderoso, el único Dios vivo y verdadero, Señor. Por eso a ti acudimos en esta mañana, dándote gracias y pidiéndote, Señor, que tú tengas control de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias por esta palabra. Gracias por tu iglesia, por mis hermanos que vinieron en esta mañana, por los que están conectados, pero sobre todo, Padre, porque nos enseñas a conocerte, a conocer tu carácter, que tú eres un Dios soberano y que tú actúas conforme, Señor, a tus propósitos, porque de ti y para ti son todas las cosas, bendito Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Esperamos que Dios siga bendiciendo al pueblo de Dios. Amén.